Buenos días y bienvenidos de nuevo a otra conferencia. Esta vez nos va a deleitar Monseñor Rafael Cof. Es natural de La Horra, de Burgos, misionero burgalés, y nació en una familia creyente y de ambiente muy cristiano, con referentes familiares misioneros, que despertó en él en el seminario esa inquietud misionera. Es el segundo de 7 hermanos, 3 mujeres y 4 varones, una religiosa de las Hijas de la Caridad, otro hermano sacerdote que nos acompaña aquí, diocesano, y otro hermano, Fernando, que también es misionero de la Sagrada Familia y está también en Ecuador con Rafael Cof. Su educación primaria la recibió en el pueblo, en la Escuela de los Hermanos de la Sagrada Familia, y el bachillerato comenzó en el Seminario San José de Burgos. Realizó sus estudios en esta Facultad de Teología y combinó la licenciatura con atendiendo a unos pueblos de la zona de Muñó. En 1977 pasó a ser formador del Seminario Menor de San José de Burgos, donde trabajó durante 6 años. Después desarrolló su actividad pastoral como párroco en la zona de la Sierra. Y llegó la hora que se marchó al vicariato de Puyo el 15 de septiembre de 1990. Trabajó 2 años como párroco en Palora y 3 como párroco de Puño y del vicariato pastoral. Desde 1995 estuvo en Quito al frente del Seminario Misionero Santa María la Mayor y en 1996 también fue el responsable del Departamento de las Vocaciones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Durante todos estos años ha coordinado la pastoral vocacional del vicariato. Fue nombrado obispo del Vicariato Apostólico de Puyo el 28 de noviembre de 1998. Su nombramiento se hizo público en un día muy misionero, que fue la fiesta de San Francisco Javier, patrono de las misiones, el 3 de diciembre. Monseñor Rafael fue consagrado obispo por Juan Pablo II en Roma, también un día muy especial misionero, el día 6 de enero en la solemnidad de Epifanía. Toma posesión de su cargo el 15 de febrero ante la Asamblea de los Misioneros del BAC. Yo digo que es gran evangelizador de los pueblos indígenas y actualmente también es presidente de la REPAN. Y el pasado día 30 tuvo y recibieron un homenaje y en su 8º centenario de la composición del Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís. En ese homenaje, Monseñor Rafael nos recordó la importancia de la Amazonía para el planeta y finalizó su discurso así: en este día de celebración debemos sembrar esperanza. Sembrar esperanza es asumir compromiso. Es necesaria una educación ecológica que desemboque en largos procesos de regeneración. Pues bienvenido, Rafa, y te doy la palabra. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Para mí un gusto poder participar con ustedes en esta semana de misionología que cuando yo era seminarista participamos, pero después ya con todas estas idas y venidas nos ha sido difícil estos años, pero este año hemos adelantado entonces con este motivo de esta invitación, agradecer a la universidad esta invitación a los que han preparado esta semana 77 de misionología, según nos decía Carlos, y pues para mí una alegría poder compartir, como decíamos, este encuentro. Ciertamente, los que vivimos en la Amazonía, pues ciertamente la Amazonía es esperanza para el mundo, ¿no? Pero nos vamos a centrar más como el misionero es esperanza para el mundo. Y de verdad que ciertamente la vocación cristiana de todo cristiano debe ser
en esa perspectiva de ser un misionero de esperanza. Vamos a ceñirnos un poco a la temática que nos dieron, la comunidad cristiana, signo de esperanza, ¿no? Ciertamente diríamos que estamos en este año jubilar de la esperanza y ante tantas desesperanzas, como decimos ahí, rotas, y tanta gente que vive sin esperanza, pues la palabra de Dios nos dice que Dios, el Dios de la esperanza, nos llene de esa alegría y paz, y que verdaderamente los que creemos en Él rebosamos o debemos rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. En esta cita de Romanos nos hacen pensar en esto, ¿no? Pero hoy como ayer y como siempre, el hombre es un ser de esperanza, y todo lo que el hombre piensa y realiza tiene su origen en la esperanza, ¿no? El que siembra, siembra con esperanza de recoger frutos. El que construye, pues tiene también la esperanza de terminar su obra. En definitiva, todo nos habla de cómo nuestra vida está también motivada por la esperanza, ¿no? Pero ¿cuál es la razón de nuestra esperanza? Ciertamente nuestra fe en Dios es nuestra esperanza. Si la fe es la base de nuestra esperanza, pensemos que quien está sembrando la fe está sembrando esperanza. La Iglesia misionera es también la que siembra la fe, llevando esa buena noticia del Evangelio que Jesús nos ha dejado a un mundo desesperanzado. Por eso, importante identificar también la vocación misionera que siembra la fe con la esperanza y siembra, por lo tanto, también esperanza. Me atrevería también a repetir lo que muchas veces hemos escuchado: América, continente de la esperanza. La Iglesia posconciliar de América Latina sigue siendo también un continente de la esperanza, de la alegría para la Iglesia universal, a pesar de que tenga que estar pasando por sufrimientos y dificultades que superan muchas veces con esa capacidad de resiliencia, ¿no? No es fácil la vida también allá, pero siempre, como decimos, con esa capacidad de saber transformar, diríamos, las dificultades en oportunidades, ¿no? Por eso es importante también ver que este continente llamado de la esperanza sigue también queriendo ser esperanza para todos. Ahora, pensemos dónde está la raíz de ser el continente de la esperanza. Tenemos que afirmar que ha sido ciertamente la acción misionera de tantos miles de misioneros y misioneras que llegaron a estas tierras para sembrar el Evangelio y para compartir su fe, que en definitiva es la que, como decíamos, es la base de la esperanza. El misionero no es un migrante más que va a mejorar su vida o la de su familia, sino que va a mejorar la vida de aquellos a donde es enviado, ¿no? Ni tampoco es un turista de que vaya a pasearse, ¿no?, por esos sitios exóticos, ¿no? Ni un aventurero más que va a la deriva a ver qué sale, ¿no? Es un enviado por la Iglesia a una misión de vanguardia, que ha sido capaz de salir de su casa, de dejar su patria y de lanzarse a esa aventura de Jesús, atravesando muchos kilómetros para dar alegría a los tristes y esperanza a los decaídos, y la mayor riqueza, la fe y la libertad de los hijos de Dios con su evangelización. Por eso seguimos diciendo, ¿verdad?, que la esperanza está unida también a llevar la buena noticia del Evangelio, ¿no?, a la fe. Bien, pues avanzando un poquito en esto, quisiera detenerme un momento en lo que para mí fue un documento especialísimo para fortalecer la vocación del misionero y entender también lo que supone para la Iglesia la dimensión misionera. La Conferencia Episcopal de Aparecida, que en definitiva para América creo que es un documento que más fuerte ha podido ayudarnos para entender lo que debemos hacer en la evangelización, hacer discípulos misioneros, ¿no? Dicen que muchas veces el Papa Francisco, que fue el relator de esta Conferencia Episcopal de Aparecida, cuando iban los obispos de visitas límina, les preguntaban: ¿cómo va Aparecida? Y muchos obispos de Europa no sabían por dónde contestar, ¿no?
incluso un obispo me preguntó a mí, ¿tienes el documento de Aparecida? Porque este Papa está ahí con esto de Aparecida. Pues ciertamente Aparecida es un documento importantísimo también para toda la Iglesia, ¿no? Pero especialmente también para entender lo que supone la evangelización en América. Por eso es importante, en la misión no solo es hacer discípulos misioneros aislados, sino hacer comunidad misionera. Esta comunidad misionera que no se puede hacer sin discípulos misioneros. Por eso el lema también de esta conferencia episcopal era justamente hacer misioneros, ¿verdad?, para que todos tengan vida y vida en plenitud. Entonces, nos centramos como esos misioneros se van formando, esos discípulos misioneros, pero a la vez también para formar una comunidad misionera, ¿no? Y es importante entonces, como nos decía Aparecida en el número 156, que el discípulo misionero no es una tarea como una aventurera, ¿no?, de personas dispersas, sino en el seno de una comunidad concreta, que es la Iglesia, ¿no? Y esto lo tenemos que tener también muy presente. La perspectiva que nos da Aparecida del discípulo misionero se fija entonces qué es lo que hizo Jesús. Jesús comenzó su misión formando una comunidad de discípulos misioneros. La Iglesia, que es el inicio del reino. Su comunidad también fue parte de su anuncio, insertos en la sociedad. Hagamos visible nuestro amor y la solidaridad fraterna, ¿no? Y promovamos también el diálogo con los diferentes actores sociales y religiosos. En una sociedad cada vez más plural y globalizada, debemos ser integradores de fuerzas en la construcción de un mundo más justo, reconciliado y solidario. Por lo tanto, es importante esta perspectiva hacia dónde vamos. No quedarnos solamente, en llevar, diríamos, la fe, sino que esa fe, en definitiva, implica una evangelización integral de la persona. Y esa evangelización integral de la persona no solamente es dar conocimientos, sino justamente dar atención a esa persona que sufre en toda su vida integral, entonces también en su dimensión humana, ¿no? Y es importantísimo entonces ver que el discípulo misionero tiene un marcado perfil espiritual con tres grandes ejes, ¿no? El discipulado, la misión y la vida. No nos vamos a entretener mucho porque tampoco el tiempo quizá no nos alcance, pero es importante que cada término de esto vemos que están trabajados por esa acción del Espíritu Santo en los tres elementos importantes de la vocación misionera, ¿no? El llamado, el envío y el compromiso. Todos estamos llamados, como decíamos, a ser discípulos misioneros de Jesús. La vocación ya de bautizado nos abre, en definitiva, a saber que tenemos que seguir a ese Jesús que nos ha regalado, en definitiva, con su palabra, la fe. Y para ello, entonces, vamos a ser enviados a la misión. Y esa misión se va a transformar en vida. Es decir, nuestra vida va, diríamos, empapada de esa misión que ha recibido para compartirla. Por lo tanto, es importante, como decimos, de sentir el llamado, que siempre viene de Dios, ¿verdad? La vocación es el que nos adelanta, como decía el Papa Francisco, ¿no? El primerear, ¿de dónde viene el primer amor? De Dios. Entonces, importante ver que la llamada es del Señor, Él es el que nos llama, pero a la vez también es el que nos envía desde su Iglesia. Y es importante entonces esta segunda parte del envío. ¿Nos llama para qué? Nos llama para enviarnos, y nos llama para enviarnos a cumplir una misión. Por eso es importante que estos elementos los tengamos siempre presentes en nuestra vida. El llamado por el Señor, el envío. Por ejemplo, había también, el año pasado creo, el lema ese de enviados y bautizados, ¿no? Bautizados para ser enviados, ¿no? Y luego el compromiso, que no puede faltar en toda esa dimensión de la dimensión misionera, llamado, enviados, pero para asumir un compromiso, ¿no? El compromiso de la Iglesia siempre por su naturaleza es evangelizar.
Entonces, la permanente conversión pastoral que exige este compromiso no solamente tiene una dimensión individual, también ha de ser comunitaria, y esto nos lo dice también Aparecida. La conversión pastoral requiere de las comunidades eclesiales, que sean comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, Maestro y Pastor. De allí nace la actitud de apertura, de diálogo y disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación efectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Ciertamente está reflejando aquí lo que ahora estamos viviendo, ¿no? La sinodalidad de la Iglesia, comunión, participación y misión. En definitiva, este párrafo de Aparecida ya nos está diciendo de esa apertura y diálogo y disponibilidad que debe ser de todo cristiano, como dice ahí, para asumir corresponsabilidad. La Iglesia no es solamente de la jerarquía, la Iglesia es de todo bautizado, y por eso es importante entonces qué corresponsabilidad tengo yo como cristiano y qué participación efectiva estoy haciendo yo como cristiano en este mundo, en esta sociedad. Por eso es importante ver que cada uno de nosotros estamos llamados también a saber implicarnos en esa tarea a la cual todos somos llamados, pero para formar, como decía ahí, comunidades cristianas. ¿Cómo se alimenta esa comunidad cristiana? Ciertamente el gran desafío de nuestro mundo es construir fraternidad. Como consecuencia entonces de esta conciencia de la necesidad de formación de comunidades de discípulos misioneros, nace la necesidad de cómo mantener y alimentar esa comunidad misionera. Nos dejamos iluminar por el Salmo, por ejemplo, 133, que nos dice: vean qué bueno, qué grato convivir los hermanos unidos. Es decir, la vivencia de la fraternidad. Y esta vivencia de la fraternidad, como decimos, consecuencia también de que cada uno de nosotros no trabajamos aislados como paracaidistas, ¿no? Sino que trabajamos en comunión, en comunidad. Por eso es importante analizar y ver cómo yo vivo esa fraternidad en mi vida concreta, en mi vida de parroquia, en mi vida de comunidad, ¿no? La vivencia de la fraternidad, cuyo alimento, en definitiva imprescindible, será la Eucaristía. Por eso también, justamente el año pasado, se celebraba el Congreso Mundial de la Eucaristía en nuestro continente, en Ecuador. Y el lema que tenía era fraternidad para sanar el mundo. Ciertamente, nuestro mundo herido necesita también esa fraternidad para sanar, ¿no? Y qué importante entonces que nosotros también nos sintamos a construir fraternidad. Y como decimos, nos ilumina la misma palabra de Dios, ¿no? Qué bueno, qué grato convivir los hermanos unidos. Es decir, la vivencia de la fraternidad, como decimos ahí, su alimento principal e imprescindible es la Eucaristía, como celebración de la fraternidad. Ese sacramento de la unidad y de la comunión entre creyentes. En ella los cristianos se reúnen como un solo cuerpo para recordar y celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esta celebración no solo nos une a Cristo, sino que también nos une unos a otros en un lazo, diríamos, de espiritual profunda. Así como los hermanos en la fe se reúnen en armonía en la presencia del Señor, la Eucaristía nos invita a experimentar esta misma unidad y armonía en nuestra vida espiritual, y la comunidad en la Eucaristía se convierte en signo de esperanza. Importante entonces las palabras de este Salmo 133, ¿no? Nos hace notar entonces una vivencia para poder vivir esa fraternidad en esas palabras, convivir hermanos y unidos. Todo eso genera esperanza. Convivir es compartir la vida, es dialogar, es escuchar, en definitiva comunicarse también con los demás. Dios es un Dios comunidad, un Dios familia que se relaciona, que se comunica, es expresión del Dios trinitario, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos a convivir en medio de tanto individualismo, por ejemplo,
que existe en nuestro mundo, en nuestra sociedad. La segunda palabra decíamos hermanos, ¿no? Es bueno ver que hay hombres y mujeres que se sienten hermanos, que saben convivir como hermanos por encima de las diferencias de color, de raza, de lengua, y que se respetan, que se ayudan y que se alimentan con una fuerza superior que genera fraternidad, unidad, paz y amor. Eso también nos lo da la Eucaristía, ¿no? Y el tercer elemento, la tercera palabra de unidos, la forma, diríamos, de cómo trabajamos. Unidos que no significa ser iguales, sino que valorando las diferencias personales podemos reconocernos hermanos, unidos por ser hijos de un mismo Padre, ¿no? Que eso nos lo dirá también después también pues ese documento encíclica de Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, a la luz de la Fratelli Tutti recordamos también que todos somos hijos del mismo Padre, Dios, y por tanto todos somos hermanos. Queremos dar un paso más que solo leer esta encíclica o saber que tenemos un Padre común, que nos hace hermanos. Más allá, se me fue el dedo. Ya. Diríamos este paso más que no solo leer esta encíclica o saber que tenemos un Padre común que nos hace hermanos, más allá de esta teoría, como nos recuerda Jesús, y todos ustedes sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Pues ciertamente es importante también esta iluminación que nos hace Jesús, ¿no? Todos vosotros sois hermanos, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Queremos recordarnos que hay mucha gente, quizá, que son signos de esperanza, haciéndose hermanos, que se han comprometido quizá también con sus votos de comunidad, a poner en práctica ese compromiso, a vivir como hermanos, lo cual exige vivir también la fraternidad, la vida comunitaria como compromiso en el vivir de cada día. Y ese es el desafío más grande dentro de una sociedad que, a pesar de promocionar, trabajar juntos, se impone siempre el ego del individualismo, de buscar el aplauso, de buscar la vanagloria personal. Toda esa flota, ese personalismo del que tanto también el Papa Francisco nos hablaba, ¿no? De querer ser referentes, ¿no? De querer ser la referencia ante los demás, que nos aparta de vivir el valor de la fraternidad. Y si examinamos pues también nuestra relación de la fraternidad, veremos cómo tenemos todavía mucho que madurar en eso. Siempre la fraternidad en las comunidades es un caballo de batalla, ¿no? Y quizá la tarea más dura y difícil de realizar es justamente ver cómo potenciamos y cómo vivimos esa fraternidad. Vamos aprendiendo todos los días y no acabamos de aprender del todo. Hay cantidad de novedades con las que nos encontramos en esa relación codo a codo con las demás, ¿no? Y pensar que la solución de muchísimos problemas en la propia persona o en la comunidad pasan por abrir puertas, por tender puentes, por una comunicación nueva que pasa y pide el diálogo y el encuentro comunitario y fraterno del otro, ¿no? Y de esto también nos está hablando también el Papa León, de en vez de, ¿verdad?, pues construir muros, construyamos también puentes, ¿no? Si fuéramos más conscientes en nuestra vivencia de que todos somos hermanos y hermanas, nos daría, ciertamente, no habría el distanciamiento que a veces hacemos en nuestras actitudes hacia el otro, ¿no? E incluso a veces se hace un autoaislamiento que tantas veces vemos también en mucha gente, o la indiferencia ante aquel que piensa diferente que tú, olvidando que todos estamos llamados a lo contrario, ¿no? De una sociedad de exclusión, de racismo, de marginación, debemos ir a lo contrario, a la integración, recordando aquella frase también de Jesús: lo que hicisteis a cada uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no? ¿Qué implica vivir la fraternidad? No es solo vivir en la misma casa, como los que viven en el mismo hotel, pero apenas nos vemos y apenas nos hablamos. Implica abrir puertas, como decíamos, o tender puentes, pues
es importante esta frase también que nos recuerda San Juan. No digas que amas a Dios si no amas a tu hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Entonces, qué importante ver que, en definitiva, la fraternidad sigue generando esperanza. El amor a Dios nos lleva al amor a los hermanos. Cuando amamos a Dios, permanecemos en Él y Él se manifiesta en el hermano. Por ello, la comunicación pasa por el amor a Él en el prójimo. El amor que tan genial nos describe el apóstol Pablo en ese himno de la caridad, ¿no? En Corintios 13, ¿no? El amor es paciente, el amor es servicial, no es envidioso, ni actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, todo lo espera, todo lo soporta. Todas son actitudes para poner en práctica y así vivir ese amor fraterno. Jesús a lo largo de su vida insistía que el Padre y Él están juntos. Yo y el Padre somos uno, para que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es la oración también de Jesús de la unidad, como signo de amor y signo de unidad, ¿no? Entonces es importante ver cómo vamos avanzando en decir, en definitiva, la esperanza que se genera en la fe, pero es una fe activa que va a tener que estar, diríamos, alimentada por la fraternidad y por la unidad, ¿no? Entonces, que cada uno de nosotros veamos que el amor a Dios nos debe llevar al amor a los hermanos, ¿no? Y ciertamente es la base de todo. Si no hay amor, ¿qué valor vamos a dar nosotros a nuestro hacer, ¿no? Resumiendo un poquito, en este camino que hemos estado diciendo, ¿no? Primero la esperanza, decíamos, la sostiene la fe, pero la fe que es sembrada por el misionero, dando razón de nuestra esperanza, como diría San Pedro, ¿no? Esa fe que Dios nos ha regalado en el bautismo, pero para que la compartamos, ¿no? Por lo tanto, el segundo paso es nuestra tarea de hacer discípulos misioneros de Jesús. Vemos entonces la identidad del discípulo misionero a la luz de Aparecida que hemos visto. ¿Para qué? Para no quedarnos solamente en aislados, sino formar comunidad, para que nuestros pueblos tengan vida en abundancia. No basta solamente ser discípulo misionero aislado, sino trabajar en comunidad. Cuando una parroquia se convierte en una parroquia misionera, donde su actividad en definitiva se multiplica en su acción, ¿no? Entonces debemos construir comunidades de discípulos misioneros. Y para ello decíamos, para alimentar esa comunidad se necesita vivir una fraternidad. La Eucaristía entonces es alimento que genera como base, ¿verdad?, la comunión y la fraternidad, y todo ello nos lleva a ser ese signo de esperanza para nuestro mundo, muchas veces falto de la esperanza, pero una comunidad misionera sigue siendo esperanza para el mundo, ¿no? Ahora, el compromiso. Este es el hueso duro, ¿verdad?, para decir sí, estamos de acuerdo, pero ¿hasta dónde nos lleva a asumir el compromiso, ¿no? Evangelizar, la tarea que ya el Concilio Vaticano Adrientes nos recuerda, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la Iglesia? Misionera, evangelizar. Bien, pero ¿cómo debemos evangelizar? Bueno, ahí tenemos la encíclica del Papa Francisco, Evangelium Gaudium, que nos habla justamente de sentirnos, diríamos, predicadores de la buena noticia con alegría y esperanza. En la virtud del bautismo, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido entonces en discípulo misionero. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada bautizado. Esta convicción se convierte en un llamado para que nadie postergue su compromiso de evangelización. Es importante las experiencias que a veces, después de Aparecida, se han hecho para aplicarlas a la evangelización en las parroquias. Por ejemplo, hay un padre misionero que trabajó muchos años en Brasil, el padre Mosconi, que buscó una metodología llamada Santas Misiones Populares,
pero no las santas misiones populares que habitualmente nosotros cuando éramos niños, pues ciertamente iban al pueblo, ¿verdad? Y enfermecían a toda la gente, estaban ahí una semana, todos muy contentos, pero era como un fuego artificial que al poco tiempo se perdía. Entonces, en esta evangelización que estamos hablando es un proceso, y entonces todo proceso lleva una maduración por etapas en que, en definitiva, vienen a formarse esas pequeñas comunidades de discípulos misioneros. Y qué bonito ver que en ese proceso está presente la palabra de Dios que llevamos, pero está presente también la Eucaristía en esa comunidad que se genera, y está presente sobre todo lo que llamamos nosotros el visiteo, porque tenemos que pasar de una iglesia de visita a una iglesia de presencia, y eso no es fácil. Por eso es importante, primero, por la carencia de número de misioneros allentes, por ejemplo, ¿no? Pero cuando nuestras parroquias se convierten verdaderamente en parroquias misioneras, de ahí surgen, ¿verdad? Yo me acuerdo que decía, no, es que nos van a decir como los testigos de Jehová, que vamos visitando, llamando a las puertas. Los católicos nunca han hecho eso. Pero en definitiva, eso es lo que también tenemos que hacer, porque hay mucha gente que no va a ir al templo. Tenemos que ir nosotros a su casa, ¿verdad? Y conocer ahí la realidad en la que viven. Por eso es importante ver nuevas metodologías que nos lleven también a esa nueva evangelización, ¿no? Y esa nueva evangelización tiene que pasar por ahí, por llevar la buena noticia del diálogo, de ir al encuentro del hermano, no esperar que el hermano venga a tu encuentro, sino ir tú al encuentro de él. Segundo compromiso. Luego, el primer compromiso está claro, todos estamos llamados y somos enviados para evangelizar. Segundo compromiso, la solidaridad con el que sufre. Importante entonces que nosotros también estemos conscientes de que el dolor, el sufrimiento, ¿verdad? Pues muchas veces quiere como destruir la esperanza, ¿no? Entonces tenemos que avivar el espíritu de amor que Dios encendió en nuestro corazón y descubrir en el prójimo necesitado que viene por tu camino, en el pobre, en el enfermo, en el niño, en el anciano, en el hambriento, en el sediento, en el preso, en el forastero, en definitiva, en el peregrino que extendió su mano para encontrar tu mano, que dio el paso para encontrar tu pie. Así nos lo dice la palabra. Lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y es importante entonces identificar también nuestra misión, como decíamos antes, no contentarnos solamente con anunciar la palabra, sino hacer la vida, ¿no? Y el tercer compromiso es también interpretar los signos de los tiempos, ¿no? Es una petición que se ha hecho también en este año jubilar. Y es importante ver en medio de tanta violencia, por ejemplo, ¿no? Cómo en definitiva nosotros somos capaces de sembrar paz ante tanta agresividad, porque ya eso como que nos va contagiando. Y como diría también el Papa Francisco, si no sembramos actitudes en los pequeños, en los niños, en la educación, cuando sean más mayores no lo van a tener. Por eso es importante entonces, ¿qué hacemos nosotros por buscar la paz, por defender la vida, ¿no? Debemos entonces ser signos de paz, ¿no? Y es importante ver que este compromiso afecta a todo, ¿no? No solamente a la violencia y la guerra que todos los días aparece en la pantalla, ¿no? Sino ver también cómo otros signos, además de la violencia tan presente en nuestro mundo, pero también ahora vemos, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio climático. Yo que estoy en la Amazonía, como les decía antes, y más ahora siendo que me ha tocado ahora como presidente de la Red Eclesial Panamazónica, la gente dice, no quiere creer que verdaderamente es responsabilidad humana todos estos sufrimientos que nos vienen
por el cambio climático, por la deforestación, por la explotación, por la contaminación, como amenazas fundamentales que tenemos en el planeta, y cómo alcanzamos ese equilibrio planetario si no es justamente con un compromiso también por llevar armonía y paz. Ciertamente la encíclica Laudato Si fue algo que hizo pensar a muchos gobiernos, ¿no? Y ciertamente inspirador también para todos nosotros, ¿no? Todo está interconectado, es decir, lo que yo aquí hago mal está también repercutiendo en los demás, esté en América o esté en Europa, ¿no? Pero ver entonces todo eso que en definitiva Dios nos regaló, como es la creación, cómo nosotros ahora la defendemos, la cultivamos, ¿no? La defensa de la vida, pero de toda vida, porque también el agua es vida. Y ahora en la audiencia que tuve como una gracia especial con el Papa León, nos llamó a la REPAN y a la REMAN, son redes eclesiales que articulan los esfuerzos por la defensa de la vida en estos lugares de tanta biodiversidad, ¿no? Y nos decía, ¿cómo trabajan ustedes con el agua? Porque el agua es un derecho universal para todo viviente. Si nosotros nos dejamos contaminar el agua, en definitiva esa repercusión, las comunidades no van a poder tener vida, los animales tampoco. Es más, decía, ustedes, por ejemplo, en la Amazonía, tienen ustedes, según las estadísticas de los científicos, de cada 5 vasos de agua dulce que yo pueda tomar, uno de ellos pertenece a toda esa agua dulce de allá, ¿no? O la respiración, ¿no? Cortan árboles, pero ¿cuántos siembran árboles? ¿No? Y eso es importante entonces también este compromiso de leer los signos de los tiempos en relación también a lo que supone todo este cambio climático. Ahora por primera vez va a celebrarse la conferencia mundial del cambio climático en América, en Brasil, ¿no? Están preparando, y nosotros también como red, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos y cómo hacerles? ¿Por qué? Como decía el Papa Francisco, cacareamos mucho del medio ambiente, pero ¿cuál es el compromiso de los estados para verdaderamente defender ese medio ambiente? No hay vinculantes. Hablamos, damos dinero, pero ¿cuánto hacemos en efectivo nuestra defensa por el medio ambiente? Entonces es importante también que este signo de los tiempos le tengamos muy en cuenta también. Y otra de las cosas que nos decía el Papa también es reconocer la dignidad y los derechos humanos de toda persona. Ciertamente los derechos humanos, los que más sufridos son los más vulnerables, ¿no? Y en definitiva no se respeta. Por ejemplo, qué sé yo, un gobierno da licencia a una empresa para explotar una parte de la Amazonía y los pueblos que ahí viven tienen que salir. ¿Y a dónde va? No se defienden los derechos, ¿no? Por mucho que diríamos, sí, todo dice que está reglamentado, pero al final no se cumple, ¿no? El derecho de la naturaleza. En las constituciones de los pueblos dicen la naturaleza tiene sus derechos, pero luego no les cumple. Es importante entonces ver este signo también hoy día del medio ambiente, ¿no? Y ver que no se puede separar, como decía el Papa en Laudato Si, lo ambiental de lo social. Socioambiental es en definitiva forma, el hombre no puede vivir sin tierra y la tierra no puede vivir sin el hombre. Y los dos van unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante el cambio climático? ¿Cómo cuidamos el medio ambiente y nuestra casa común? Entonces, defender la creación es también dar esperanza, es cuidar la casa común mediante una ecología integral, como nos pide, como decíamos antes, la encíclica Laudato Si. Estos serían los 3 compromisos importantes para generar esperanza, ¿no? Dentro de cuando se lanzó el año jubilar de la esperanza, se nombraban algunas personas que debemos priorizar para dar esperanza, ¿no? Y entre ellos estaban estos personajes más importantes, ¿no?
los presos, los enfermos, los jóvenes, los migrantes, los ancianos y pobres, ¿no? Los presos, por ejemplo, abolir la pena de muerte. La esperanza hay que darla a todos con el derecho a cambiar. ¿Por qué? Porque la conversión siempre es posible cuando se cuenta entonces con esa gracia de Dios. Importante entonces que nosotros también demos esperanza a los que la están perdiendo. Los enfermos, por ejemplo. Dar esperanza a los que sufren enfermedad. Saber vivir con esperanza y amor en medio del dolor. Hacerles ver que el dolor no debe ser inútil, que el dolor debe ser redentor. Es importante entonces en esa línea sembrar esperanza en nuestros enfermos. Los jóvenes, ciertamente ellos son esperanza, se ha dicho mucho, ¿no? Siempre la juventud es esperanza del futuro. Hoy quizá los jóvenes puedan ser más abiertos, ¿no? O sinceros, pero muchas veces, como decimos, son más frágiles, más sensibles, pero también más desorientados. Mucha juventud hoy sufre soledad, a pesar de que estén acompañados solamente por el celular, ¿no? Y generen relaciones que no sanan, ¿no? Es importante también la soledad de los jóvenes. Hay que acompañar a los jóvenes. Antes de juzgarles, darles razones para esperar ante tanto camino de muerte. La droga, por ejemplo. Han aumentado el número de suicidios. Nosotros antes apenas había suicidios de jóvenes y ahora están aumentando el número de suicidios allá, en América y sobre todo también en nuestra zona, ¿no? Entonces es importante enseñarles entonces a tener también esa resiliencia de hacer de las dificultades oportunidades. Otro grupo prioritario también son los migrantes, los que abandonan su tierra buscando pues salidas, ¿no?, a su vivir. Quitemos prejuicios, abramos un corazón lleno de esperanza y fraternidad para todos estos pueblos que emigran, que caminan buscando verdaderamente también una mejor vida, una solidaridad, una fraternidad. Otro grupo también prioritario son los ancianos, los que en definitiva son memoria de nuestros pueblos. Dar esperanza en esta etapa tan importante de la vida, la etapa de la vejez. Ellos que tienen tanta sabiduría, sufren el rechazo después de tanto trabajo por nuestro presente. Seamos entonces también agradecidos y sembremos también esperanza en esta edad tan importante de la ancianidad, ¿no? Y los pobres que siempre les tendremos con nosotros, decía Jesús, y ciertamente es una llamada social para combatir la pobreza, ¿no?, y ser testigo en definitiva de esperanza en un mundo, como decimos, cada vez más egoísta y menos solidario. Es importante también que nosotros sepamos en este año y en este jubileo de la esperanza preguntarnos cómo estamos sembrando esperanza a mi alrededor. Actitudes que generan esperanza. Ciertamente las virtudes siempre tan importantes que hemos aprendido desde pequeños, ¿no?, la fe, la esperanza y la caridad. Pero en definitiva tenemos que tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo, es decir, predicar los predicamentos del cielo para dar también esperanza por saber que todos somos pasajeros y que en definitiva nuestra meta no está aquí en la tierra, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos que verdaderamente haya actitudes que generen esperanza, ¿no? Porque cuando tú escuchas a la gente, cuando les preguntas ¿cómo estás?, lo primero que te cuentan, la mayoría, sí, bien, bien, bien. Y ese bien se queda en la palabra, pero que si profundizamos más en la vida de cada uno, vemos que son palabras vacías, pero que en definitiva no hay esa realidad de bondad. Entonces, pero sin embargo, es más lo bueno que lo malo, porque nos podemos estar contagiando
de todo lo que vemos y escuchamos, que prioritariamente son noticias negativas, y olvidarnos de que hay mucha gente que está trabajando por los demás, ¿no? Hay mucha gente, en definitiva, que está creando mentalidad positiva, y tenemos que hacer un ambiente optimista, un ambiente de sí se puede, ¿no? Una de las frases que a veces repetimos, ¿no? Pero que no sé si estamos convencidos de que esa frase, ¿verdad? Cuando pasamos la pandemia, por ejemplo, lo que sufrió el mundo a nivel global, ¿no? Y uno dice, y esa experiencia era para que el mundo despertara a una conversión. Y nos preguntamos, ¿el mundo ha contestado después de la pandemia a esa conversión? ¿O las cosas siguen peor? Entonces, es importante ver, como decimos, en qué medida yo estoy construyendo un mundo positivo, un ambiente favorable, optimista, un ambiente de esperanza, ¿no? Son actitudes que tenemos que, en vez de lamentarnos y lamentarnos, preguntarnos, ¿y qué hago yo para que el mundo sea mejor? Porque siempre hemos dicho, el mundo cambiará cuando tú cambies. Pues que nosotros también sepamos crear ese mundo positivo. Otra actitud importante es potenciar la reconciliación y el diálogo, que tanto a veces pues vemos la necesidad, pero que no hay. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar es cada día mayor. Positivo. Es importante ver que ese saber perdonar o reconciliarnos sería muchas veces la respuesta a muchos problemas, evitarían incluso muchos divorcios, porque verdaderamente si no hay capacidad de reconciliación y de perdón, ¿de qué amor hablamos? Entonces es importante también crear esperanza a través de esa reconciliación y perdón, ¿no? A través de ese diálogo, ¿no? Que siempre tenemos que estar sembrando, ¿no? Y luego decíamos también que hay que tener grupos de acompañamiento, es decir, la actitud de acompañar. Hay muchos jóvenes, decimos, que viven mucho la soledad a pesar de todo lo que creemos que, bueno, aquí nadie se siente solo. No. Hay una soledad muy profunda, muy grande en muchos jóvenes. Y no solamente en jóvenes, también en gente mayor, ¿no? Pero es importante entonces de cómo podemos nosotros acompañar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos o a los mayores. Esta palabra de acompañamiento nos hace pensar entonces un poco en lo que Jesús hizo, ¿verdad?, con aquellos discípulos de Maús. Esta metodología de que Jesús va escuchando y va, después de escuchar, va conversando y haciéndoles descubrir, ¿verdad?, lo que decíamos, tenía que suceder esto para cumplirse aquello. Entonces, verdaderamente tenemos mucho que aprender en el acompañamiento. Hoy falta mucho acompañamiento y muchas vocaciones que a veces surgen, bien sea hasta en la adolescencia o en la juventud, se pierden porque no ha habido un acompañamiento. Y por eso es importante entonces también tener en cuenta estas actitudes de saber acompañar a la gente, ¿no? De saber acompañar. Bien, pues después de todo esto ya serían unas preguntas para compartir, ¿no?, que podrían ser después en el trabajo. ¿Cómo creamos comunidades misioneras de esperanza en nuestras parroquias? ¿Cuál es la relación entre la fe, el amor y la esperanza? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cuáles son los elementos positivos para motivar la esperanza en la realidad actual, ¿no? Ciertamente, quisiera terminar con un pequeño video en nuestra zona donde trabajamos, a ver si podemos. Carlos, tú me decías. Pero estaba en otro. Minimiza lo primero. Eso es. Ese vídeo directamente. Bueno, este pequeño video que en definitiva presenta un poco la zona de la Amazonía donde vivimos y donde trabajamos para dar esperanza. Esto apareció también
Lo filmó Televisión Española, quizá ustedes ya lo han visto algunas veces, pero nos va a recordar. Sigue siendo un espacio lleno de misterio, alimentado por su magnitud y por la vida que esconde bajo el gran telón verde que lo cubre. En este tiempo, marcado por la sofisticación de la tecnología y los avances en el conocimiento, aún hay lugares donde la naturaleza revela al ser humano la verdad y la belleza de la creación. La selva amazónica es nuestra meta. Hacia allá nos dirigimos. El Vicariato de Puyo está situado en la zona central de la región amazónica ecuatoriana. Abarca 30.000 kilómetros cuadrados y el 90% de ellos lo ocupa la selva baja. Aquí, como en toda la región, abundan los ríos caudalosos como el Pastaza, un afluente del Amazonas, cuyo cauce seguimos desde las alturas. Los minutos pasan y nuestra avioneta ya debería haber tomado tierra en Capavi. Algo sucede. El tiempo se ha complicado. La lluvia vuelve a caer con fuerza y las nubes demasiado bajas no permiten al piloto ver la pequeña pista de tierra de la comunidad. Después de varias vueltas, parece que por fin vamos a aterrizar. El agua ha dejado la pista hecha un auténtico barrizal y la pericia del piloto consigue detener la avioneta en la breve lengua de tierra abierta en la vegetación selvática. La sorpresa es que no pudimos llegar a Capavi. Estaba más despejada esta otra pista, en la comunidad de Huachirpas, y allí nos quedamos. Al oír el zumbido del motor, un grupo de habitantes de Huachirpas se presentó curioso para ver qué pasaba y quién venía en esa mañana metida en lluvia. Hola, ¿cómo estás? Llegando a tu comunidad porque no hemos podido parar allá en Capavi. El obispo aprovechó para saludar a la gente del poblado. Las características geográficas del vicariato complican mucho la logística y la atención pastoral a estas comunidades metidas en la selva. Los vicariatos, como este de Puyo, cuentan con la ayuda de obras misionales pontificias, que desde España apoya el trabajo pastoral en estos territorios de misión. Ya que no podemos llegar por aire, habrá que intentarlo en canoa. Un viejo conocido de los misioneros se ofrece a llevarnos hasta Capavi bajando el río Pastaza. Dicho y hecho. Volvemos a cargar todo el equipaje y continuamos. La lluvia vuelve a aparecer en mitad del trayecto, aunque no nos impide disfrutar del viaje por el Pastaza, una de las grandes arterias fluviales de este rincón de la Amazonía. Finalmente conseguimos alcanzar el objetivo propuesto desde primeras horas de la mañana, llegar a Capavi. El saludo acogedor de la hermana Fausta, una de las religiosas que residen en la misión, es la primera señal de que estamos en buen sitio y en las mejores manos. Una de las opciones prioritarias también son las comunidades indígenas, ¿no? Diríamos por opción también de la Iglesia y igualmente también pues por ser una respuesta, diríamos, también desde el Evangelio. Jesús, cuando inició su vida pública, dice: he venido a traer la buena noticia a los pobres. Pues los más pobres son precisamente estas comunidades que en verdad son las más alejadas
las más excluidas en la sociedad y las que necesitan también pues atención especial. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es todo un trabajo de acompañamiento y de crecimiento espiritual en estos pueblos. Y de ahí surgen también los cristianos, diríamos, líderes, que son capaces también después de ser los guías de sus pueblos, de sus comunidades, ¿no? El don del Espíritu Santo. Jimena, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. A todos los aquí presentes les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La tarde va cayendo sobre Capavi y las copas de los árboles se doran con el último sol, mientras la comunidad sigue con la celebración a la puerta de la humilde capilla en este rincón de la Amazonía ecuatoriana. Nos vamos con la convicción y la esperanza que nos dan las palabras de la hermana Fausta. De ninguna manera esta gente está abandonada de la mano de Dios, sino que más bien Dios está presente en su vida, Dios ha estado presente desde siempre, y aunque no había todavía el anuncio del Evangelio, las semillas del reino han estado presentes en la vida de esta gente. Y ahora pues creo que esa semilla empieza a crecer y a dar también frutos en esta cultura. Bueno, pues esto es todo.